Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Linwox. Vamos a continuar un día más con la programación de la API. En la conexión anterior realizamos los test de validación del store de desarrollador, donde comprobábamos que si fallaba el store de un desarrollador, se deshaciera o se hiciera un rollback en el guardado del usuario. Hoy vamos a continuar con los tests y en este caso vamos a realizar los tests del update de los desarrolladores. Vamos antes que nada en la terminal a comprobar cómo tenemos los tests. Vemos que los 28 tests pasan correctamente. Entonces, bueno, vamos a abrir el archivo de developer test y vamos a continuar. Vamos ahora a hacer todas las pruebas del update de desarrolladores, incluso también las validaciones en esta conexión. Entonces, bueno, lo primero que vamos a comprobar es que pueda hacer un update de un desarrollador. Para hacerlo un poquito más rápido vamos a copiar el store y lo vamos a modificar. Teníamos aquí una función que era puede guardar un desarrollador si es administrador, lo vamos a copiar y vamos a cambiarlo para update. Entonces puede update un desarrollador si es administrador. Entonces, bueno, en principio vamos a quitar esta línea. Lo primero que haremos será crear un desarrollador. Con un desarrollador creado vamos a crear los datos para realizar un patch. Y después, logueados como administrador, realizamos no un post, sino un patch, porque en este caso queremos hacer update por JSON a la URL developers, pero aquí tenemos que mandar en la URL el ID de desarrollador, que sería en este caso developer ID. Luego mandaríamos el patch data, que es la que hemos calculado antes, y deberíamos recibir un estado 200. Después, el developer updated sería este, porque aquí habríamos modificado este desarrollador, tendríamos un developer updated y lo que tendríamos que comprobar es que el developer updated fuese igual a los datos que hemos enviado por patch. Developer updated es el desarrollador que abría la base de datos después de realizar el patch y tendría que ser igual al patch data que hemos enviado por JSON. Vamos a comprobar en la terminal. Nos dice que da un error 404. Yo creo que es porque hemos cometido aquí un error en la URL. Tendría que tener aquí un slash. Repetimos el test y nos da un error 500. Para ver el detalle de ese error 500 vamos a añadir que sea without exception handling. Vale, ahora sí repetimos el test para ver el detalle. Aquí nos dice que falta el método update dentro del controlador de desarrolladores. Y esto es lógico porque estamos mandando un patch a esta URL. Si vemos las rutas, tenemos un API resource. Entonces, cuando se manda un patch,
siempre se va al método update, que es el método que tenemos que crear en este caso en el controlador. Nos vamos al developer controller. Aquí teníamos creado un método index, un método store y ahora vamos a crear un método update. En este método recibimos el request y dentro de este método lo que vamos es a hallar el desarrollador. Aquí recibimos no solamente el request, sino que también recibimos el ID, que es este ID que hemos pasado aquí. Recibimos el ID, de esta manera hallamos el desarrollador y lo único que vamos a hacer después es hacer un update del usuario y del desarrollador. Update user, mandamos al modelo el request y también vamos a hacer la función que ya tenemos creada, store or update, para hacer un update también del desarrollador. Entonces, en esta función método update estamos hallando el desarrollador, haciendo un update del usuario y un update también del desarrollador. Ahora sí vamos a repetir el test. Aquí hemos cometido una errata. Vamos a revisarlo. Esto es fine. Repetimos el test. Y nos falta crear dentro del modelo developer el método updateUser. Teníamos creado el método storeOrUpdate en el modelo, pero nos falta crear el método updateUser. Sí que teníamos creado, nos vamos al modelo developer. Teníamos creado un storeUser, pero nos faltaría crear un updateUser también. Creamos este método en el modelo. Recibimos el request desde el controlador. Y aquí simplemente lo que hacemos es obtener el usuario diciendo this, que es el desarrollador, this user, de esa manera obtenemos el usuario porque las tablas desarrollador y usuario están relacionadas y simplemente guardamos el email en la tabla usuario, que es el único campo que estamos mandando para hacer update de la tabla usuarios. Y simplemente hacemos user save. Vale, repetimos ahora el test. Ahora ya el test pasa y entonces nos hemos asegurado que puede hacer un update del desarrollador en el caso de que sea administrador. Vamos a continuar con los tests. Seguimos copiando el store y modificándolo para update. La siguiente sería esta otra. En la que decimos que no puede update un desarrollador si no está autenticado. Creamos primero, como hemos hecho aquí arriba, el desarrollador. Luego hacemos una variable que se llame patch data. Luego lo mandamos por patch. Con el ID del desarrollador.
mandamos los datos y deberíamos obtener un estado 401 que es estado no autorizado, no autenticado, perdón, el 401, ya que estamos lanzando el patch JSON sin hacer ningún login como aquí arriba, sino simplemente sin loguearnos. De esa manera no debería dejarnos entrar en esta URL y debería dar un código de error de estado 401. Vamos a repetir el test. El test pasa y eso nos asegura que no se puede actualizar un desarrollador si somos guest, es decir, si no estamos autenticados. Vamos a copiar y pegar para hacer el siguiente caso, que sería que no puede hacer un update de un desarrollador si no es un administrador. En ese caso, lo primero es creamos el desarrollador, luego obtenemos los datos para hacer el patch y aquí lo que hacemos es logueados como clientes, perdón, como clientes, hacemos un login a esta URL y mandando los datos por patch, nos debería devolver un código 403 que es código autenticado pero no autorizado. Lo mismo lo hacemos para el caso en que estemos logueados como desarrolladores, login developer, también debería devolver un código de error no autorizado. Vamos a repetir el test. El test pasa también y nos aseguramos que no puede actualizar un desarrollador si no es administrador. Y ahora ya vamos a finalizar la conexión de hoy realizando las validaciones. También vamos a copiar las de Store y las vamos a actualizar para Update. Aquí teníamos un test en el que comprobábamos que requiera que sea obligatorio el email y el nombre para hacer un store, pues vamos a hacer lo mismo para el caso de update. Entonces, requiera un email y un nombre when updating un desarrollador. Entonces, bueno, lo primero es crear el desarrollador, como hemos hecho aquí más arriba. Aquí hacemos un patch. Obtenemos los datos para el patch, en los que efectivamente mandamos un email nulo y un nombre nulo para que dé el error de validación. Logueados como administradores, hacemos un patch JSON a esta URL, en la que también en la URL está el ID del desarrollador y donde mandamos los datos que teníamos en la variable patch data y debería devolver un error 422 de validación en los que diese error en el campo email y en el campo nombre. Vamos a repetir el test. Nos da un error 500. Para ver el detalle de ese error, vamos a decirle que lo haga sin exception handling. Vale, repetimos el test. Nos dice que no puede ser nula la columna email y eso es porque está intentando guardar un email nulo en la base de datos y la base de datos, el campo email es obligatorio. Eso, para solucionar y que este test funcione, lo que tenemos que hacer es en el controlador es poner validaciones en el update. Vemos que sí que tenemos validaciones aquí en el store. En el método store teníamos validaciones, tenemos que poner las mismas validaciones también en el método update. Una vez colocadas las
Validaciones en el método update. Vamos a tirar el test. Antes vamos a quitar esta línea que ya no sería necesaria. Ya hemos visto el detalle y repetimos el test. El test pasa y probamos de esta manera que el email y el nombre son campos obligatorios al actualizar un desarrollador. Vamos ahora a copiar y pegar este test para hacer el siguiente. El siguiente test que queremos comprobar es que valide el email, el formato del email, cuando hace un update de un desarrollador. Creamos entonces el desarrollador, hacemos un patch en el que el email sea inválido y logueados como administrador hacemos un patch JSON a esta URL y debería devolver un código 422 y un error de validación del campo email. Vamos a ver si pasa el test. El test pasa, nos estamos asegurando que valida el email, el formato del email, cuando hace un update del developer. Esto lo podemos ver en el controlador, que tenemos en el update una validación, que son las validation rules, que están aquí en el modelo developer, donde estamos aquí validando que el email tenga el formato correcto. Bien, vamos a hacer el último test de validación. Vamos a copiar y pegar y luego modificarlo. En este test lo que vamos a es asegurarnos que el campo nombre no sobrepase 255 caracteres cuando actualizamos un desarrollador. Vale, aquí creamos el desarrollador, aquí hacemos una variable patchData en la que obtenemos todos los datos para el patch, pero sobreescribimos el campo nombre y hacemos un nombre que tenga con string repeat que tenga más de 255 caracteres. Vale, entonces una vez hecho esto, hacemos un login como administradores, mandamos un patch JSON debería devolver un estado 422 de validación para el campo nombre. Repetimos el test. El test pasa, vemos que el test es correcto porque si mandáramos un nombre de 255 caracteres, vemos que no ocurriría lo que dice aquí de que dé un error de validación. Sin embargo, si sobrepasa los 255, entonces el test pasa, con lo cual nos aseguramos que el campo nombre no exceda de 255 caracteres. Y ya para finalizar la conexión de hoy vamos a añadir todo esto a GitHub. Estos son los campos que hemos modificado, los archivos que hemos modificado hoy, el controlador de desarrollador, el modelo de desarrollador y el test de desarrollador. Lo añadimos y hacemos el commit. Sería la parte 16. Hacemos un test del update de developer con las validaciones. Vamos a poner mejor and validations.
y lo subimos a GitHub. Pues esto sería todo por hoy. Muchas gracias por conectaros y nos vemos en la siguiente conexión.